Hola a todos, bienvenidos a otro video de Bajo Presupuesto Científico. Recuerden darle like y suscribir al videito. Espero que hayan visto el video anterior de aldehídos y cetonas porque esta va a ser la continuación. En el video de hoy lo que vamos a hacer es hablar y estudiar un poco sobre enoles y enolatos. Así que vamos a ver. En el video anterior que trabajamos aldehídos y cetonas, vimos que uno de los mecanismos principales para trabajar con carbonilos o para hacer reaccionar carbonilos era una adición nucleofílica. Pero este no es el único mecanismo con el que pueden reaccionar este tipo de carbonilos. Y esto se debe a que las cetonas y los aldehídos están en lo que se conoce como equilibrio cetonólico, que es un tipo de tautomería. Y esto permite mecanismos donde no vamos a tener un carbono electrofílico, como es el caso donde atacamos directamente por adición nucleofílica al carbonilo, al carbono del carbonilo, sino que en este caso vamos a tener un carbono con carga negativa, un carbono rico en electrones donde vamos a poder hacer otro tipo de ataques. Les recomiendo ver el video de tautomería para que entiendan bien esto del equilibrio cetonólico. Hay que tener ahora en consideración una cosa. Los enlaces carbono-hidrógeno no son ácidos. Si nosotros vemos, por ejemplo, el pKa de los alcanos suele estar alrededor de 60. O sea, por más que yo agregue base fuerte a una solución de ciclohexano, por ejemplo, difícilmente voy a poder desprotonarlo. Sin embargo, los hidrógenos, algunos hidrógenos de los aldehídos y cetonas tienen pKa relativamente ácidos en comparación. El pKa de los hidrógenos alfa de los aldehídos y cetonas varía entre 16 y 20, puede ser menor incluso en el caso de las dicetonas. Esto se debe a dos cosas, y principalmente es por efecto inductivo y por estabilización por resonancia. Veamos cómo funcionan. En el caso del efecto inductivo, lo que vamos a tener es que como el oxígeno, perdón, está atrayendo fuertemente todos los electrones cercanos a él, va a polarizar aún más este enlace carbono-hidrógeno, ¿verdad? Y ahí vamos a tener entonces un protonácido. La otra razón es que la base conjugada, o sea, cuando yo desprotono mi aldehído cetona, mi base está estabilizada por resonancia con este oxígeno y voy a tener la forma entre la cetona desprotonada y el enolato. Fíjense que aquí ya se apareció el carbono nucleofílico del que hablábamos, ¿cierto? Un carbono rico en electrones. Otra cosa a tener en consideración respecto a la acidez de estos protones alfa es que los sustituyentes que estén contiguos a ellos van a afectar bastante también su acidez. Por ejemplo, veamos el caso de la acetona normal. Cualquiera de estos, cierto, sería un hidrógeno alfa y estos tienen un pKa de 19,3. Ahora, si nosotros a uno de esos carbonos le agregamos un cloro, vamos a ver que por efecto inductivo, el retirar densidad de carga de este carbono y de estos enlaces, ¿verdad? Va a polarizar aún más los enlaces carbono-hidrógeno y va a disminuir el pKa de estos hidrógenos alfa. O sea, mi cetona va a ser más ácida. Lo mismo ocurre cuando tenemos grupos no por efecto inductivo, sino por resonancia. Por ejemplo, acá en el caso del benceno, como es un sustituyente aromático, puede estabilizar muy bien electrones, ¿cierto? Puede mover muy bien electrones y por lo tanto también al tener un aromático cerca del hidrógeno alfa, vamos a tener un hidrógeno alfa más ácido que en el caso de comparación. Lo que les mencioné antes es que hay casos particularmente ácidos de cetonas y ese es el caso de las beta-dicetonas, que tienen un pKa alrededor de 9 y que con una base fuerte están completamente enolizados. Cuando decimos que algo está completamente enolizado, recordar que el enol es la forma, ¿verdad?, del, de automería del aldehído cetona y en realidad lo que vamos a tener acá es el enolato. O sea, si nosotros a una beta-dicetona le agregamos una base fuerte, le agregamos AH en exceso, vamos a tener completamente la cetona o el aldehído convertido en su enolato. Esto nuevamente se da gracias por estabilización por resonancia. Vamos a ver por qué. Fíjense la gran diferencia de pKa. Saltamos de un pKa que para una cetona ya es ácido de 14 a un pKa de 9, lo cual es muy ácido. Vemos aquí también que el equilibrio, la constante de equilibrio nos muestra que está muy desplazado el equilibrio hacia la desprotonación y hacia la formación de este enolato. Y aquí podemos ver cómo se estabiliza la carga negativa por resonancia. Asumamos que partimos desprotonando acá, ¿verdad? Entonces mi carga negativa puede irse hacia cerrar este doble enlace y formar el enolato acá o hacia el otro lado y vamos a tener la contribución de estas tres estructuras entonces. Recordar entonces siempre al establecer el equilibrio ácido-base con un aldehído o una cetona están siempre en solución tanto su enolato como el carbonilo normal. Vale, ahora hay que pensar
Por parte de los aldehídos y cetonas normales, tenemos un carbono que es electrofílico, ¿cierto? Tenemos un carbono carbonilo que tiene una densidad de carga positiva. Y ahora, por parte de los enoles enolatos, tenemos la posibilidad de tener un carbono que sea nucleofílico, tenemos un carbono que está lleno de electrones, que puede compartir esos electrones. Entonces, ¿qué pasa si es que en solución tenemos tanto carbonilo, ¿cierto? Carga positiva. Y además está el enolato presente, o sea, tenemos esa carga negativa. ¿Qué podría pasar? Lo que pasa en realidad son dos cosas. Primero tenemos una adición y después tenemos lo que se conoce como condensación aldólica. En realidad esta reacción, en general, cuando unimos el enolato y la acetona o el aldehído, se le conoce como condensación aldólica, aunque es el producto final de una serie de reacciones. Así que hay que tener ahí un poco de cuidado con los conceptos para no confundirse. Ahora, como vimos en el video de aldehídos y cetonas, ¿cierto? Los aldehídos, al no estar tan estabilizado ese carbonilo por hiperconjugación, por efecto inductivo de grupos alquilos adyacentes, ¿verdad? Los aldehídos son bastante más reactivos que las cetonas, así que el equilibrio para la condensación aldólica está normalmente desplazado hacia la derecha para los aldehídos y hacia la izquierda para la cetona. O sea, la reacción va a correr mejor con aldehídos que con cetonas normalmente. Vamos a ver qué es esto de la condensación aldólica. Cuando yo tengo dos equivalentes, ¿cierto? De una acetona o un aldehído, vamos a trabajar con el mismo, ¿cierto? Esto va a ser una autocondensación. En presencia de una base fuerte, ¿cierto? Voy a desprotonar uno de estos hidrógenos y voy a formar entonces el respectivo enolato. Y luego ese enolato puede hacer una adición nucleofílica, ¿cierto? Hacia mi carbono electrófilo del carbonilo. El producto de esta adición se conoce como beta-hidroxialdehído. También se le dice aldol, ¿verdad? Porque es un aldehído y un alcohol. Entonces, alt más ol, aldol. Y lo interesante de esta reacción, como ya hemos visto varias veces para síntesis, es que forma enlaces carbono-carbono, que es algo que siempre interesa mucho en síntesis orgánica. A esta reacción, como ya les decía aquí, hay un pequeño error de concepto, ¿cierto? Porque la adición aldólica es la primera parte que nosotros vimos de esta reacción, que es esto de acá. Formar únicamente el aldol. Luego va a haber lo que es la condensación aldólica. Vamos a ver el siguiente caso. Y vamos a estudiar también el mecanismo para la formación de este producto. Supongamos que tenemos butanal. Vean las condiciones de la reacción también. Está a una relativamente baja temperatura, base fuerte y medio acuoso. Y como es una reacción que depende del equilibrio, difícilmente vamos a tener nosotros rendimientos cercanos al 100%. ¿Ya? Así que, ojo ahí. ¿Cómo sería el mecanismo entonces de esto? Primer paso. Lo primero que tenemos que hacer es desprotonar, ¿cierto?, el carbono alfa. O sea, vamos a utilizar esa acidez del hidrógeno alfa para hacer algo lolo. Vamos a abstraer el protón. Vamos a formar agua a partir del hidróxido, ¿verdad? Y el enolato. Ahora el enolato ya es realmente reactivo y el enolato es el que va a llevar un ataque nucleofílico hacia el grupo carbonilo. Fíjense que la densidad de electrones se mueve hacia ese grupo carbonilo. Ahora fíjense que de entre los dos carbonos, el que era originalmente el carbonilo y el carbono alfa, el que tiene la densidad de carga negativa es este de acá. ¿Sí? Fíjense cómo queda acá. ¿Ya? O sea, la densidad de carga negativa va desde este carbono hasta este carbono. Intenté acá dibujarles más o menos cómo sería un estado de transición, entre comillas. O sea, cómo vamos a acercar las moléculas, ¿verdad? Para formar esos puentes. Y finalmente quedamos con este que sería nuestro producto. Finalmente, como se dan cuenta, acá lo que tenemos es nuevamente un alcóxido, por lo que tenemos que hacer finalmente es protonar el alcóxido, disculpen, a partir del agua, abstraer un protón y tenemos nuestro producto de adición aldólica. Los productos de la adición aldólica la verdad es que no se quedan ahí, porque las condiciones en las que se hacen las reacciones normalmente lo que ocurre es que el aldol después sufre una deshidratación. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Los productos beta-hidroxialdehído, los aldoles, ¿verdad? Se deshidratan al calentarlos, como hemos visto que ocurre en otros casos donde hay grupos OH, ¿cierto? Donde hay grupos salientes. Y esto lo que hace es formar aldehídos o cetonas alfa-beta insaturados. También se les conoce a veces como chalconas. Vamos a ver acá un ejemplo. En el caso del siguiente aldol, tenemos la autocondensación, ¿verdad? Del mismo butanal de delante.
o puede ser cualquiera en realidad. Aplicamos calor, también se puede catalizar esto con ácidos base. Y vamos a formar el aldehído alfabeto insaturado en agua. Ahora, esta reacción es favorable por estar el doble enlace del producto estabilizado por resonancia. Fíjense que yo al formar acá este doble enlace voy a tener un sistema pi conjugado bastante más grande y eso ya confiere mayor posibilidad de resonancia y mayor estabilidad. Esto es lo que le da en realidad regioselectividad a la reacción porque siempre vamos a intentar, ¿verdad?, formar el doble enlace que sea también más estable, ¿cierto? En caso de que tuviéramos ahí una acetona, por ejemplo. Ahora, ¿cómo es el mecanismo de esto? El mecanismo es catalizado por hidróxido, como ya hemos visto, ¿cierto?, que va a salir un grupo. Entonces vamos a ver el paso 1, sería la abstracción o la formación del enolato a partir de ese beta hidroxialdehído. El segundo paso es, y esto es un poco raro, pero hemos visto a veces en mecanismos orgánicos que cuando hay una alta estabilización por resonancia, los grupos OH sí pueden ser grupos salientes, como es en este caso. Por lo tanto, acá nuestro alcohóxido va a cerrar su doble enlace, vamos a cambiar los electrones acá, y va a salir el OH como grupo saliente, que es un mal grupo saliente. Ojo, este es un paso lento de reacción. Este es el paso determinante de la reacción. Que salga un grupo OH es relativamente complejo. Pero el producto de esa salida de OH va a ser finalmente nuestro aldehído alfabeto insaturado, nuestra chalcona. El mismo mecanismo que vimos recién corre también para cetonas, solo que es una cinética más lenta como ya habíamos visto. Al estar estabilizado ese carbonilo por efecto inductivo, ¿verdad?, los aldehídos van a ser siempre más reactivos. Existen procesos especiales para condensar cetonas, pero no se suelen usar tanto. Ahora, la condensación aldólica en compuestos dicarbonílicos puede suceder también intramolecularmente y eso es importante y está favorecido especialmente cuando podemos formar anillos de 5 o de 6 miembros. Como ya hemos visto, ¿cierto? Los anillos de 5 y 6 son especialmente estables termodinámicamente. Entonces vamos a ver un ejemplo de una de esas adiciones intramoleculares. Partamos con la 1,6 ciclo decano-diona. Vamos a tratarla, ¿cierto?, en medio... Vamos a ignorar por el momento el calor. Vamos a tratarla en medio básico con agua. Y sabemos que nuestra cetona, ¿verdad?, en medio básico va a formar el enol y vamos a tener en alguno de estos carbonos, por ejemplo, el enol o el enol acá, y vamos a hacer la adición, ¿verdad? ¿Qué pasa después? Vamos a tener este producto, el que no se aísla, porque como les decía, en las condiciones de reacción se pasa directamente al producto de deshidratación. Y ahí es donde tomamos en cuenta el calor. La reacción la estamos haciendo también con temperatura. Por lo tanto, vamos a pasar directamente a nuestra condensación aldólica. Entonces, tenemos nuestra acetona, adición aldólica, condensación aldólica. Ahora, esto de la condensación aldólica sé que puede ser un poco complejo, al menos en la parte de síntesis orgánica cuando di ese ramo, creo que fue la pregunta de la primera prueba que no pude responder bien. Creo que de hecho nadie la respondió bien, el profe la terminó anulando. Así que repasemos bien esto. Otra cosa que hay que tener en consideración es que hasta ahora, si bien entendimos ya el mecanismo de la condensación aldólica, únicamente hemos visto casos de autocondensación. Y eso nos puede suponer un problema porque en la realidad cuando tenemos más de un grupo con carbonilo, o sea, más de un aldehído cetona, podemos tener lo que se conoce como una condensación mixta. Entonces, si bien hasta el momento hemos tratado solo condensaciones, ahora toca ver qué pasa cuando tenemos dos carbonilos distintos. Esas son las condensaciones aldólicas mixtas. Las condensaciones mixtas son solo útiles cuando podemos de alguna forma limitar la cantidad de posibles productos de reacción. Vamos a ver a qué me refiero. Supongamos el siguiente caso. Adicionemos acetaldehído y propanal. En este caso, únicamente con estos dos reactivos, que fíjense, solo pueden ser desprotonados en uno de sus carbonos, ¿verdad? O sea, si tuviésemos cetona serían aún más productos posibles. Vamos a tener 4 productos distintos. 2 productos van a ser productos de autoadición. Fíjense acá que tenemos el 3-hidroxibutanal. ¿Cómo sería? Tendríamos el enolato del acetaldehído, o sea, enolato acá, ¿verdad? Carga negativa acá, va a unirse a la carga positiva acá, ¿cierto? Perdón, de autoadición, disculpe, sería enolato acá se une a su mismo carbonilo acá, ¿sí? Por eso sería autoadición. En el segundo caso tendríamos la autoadición, ¿cierto?, del propanal. Sería entonces el propanal más el enolato del propanal, o sea, desprotonaríamos acá y uniríamos ese enolato al carbonilo de otra molécula del mismo aldehído. ¿Cómo sería ahora la adición mixta? Supongamos, por ejemplo, este caso, ¿qué pasa si tenemos el enolato del propanal y lo unimos al acetaldehído? Vamos a formar este producto.
Si tenemos el enolato del acetaldehído y lo unimos al carbonilo al propanal, vamos a tener este producto. Entonces, si se dan cuenta, las condensaciones aldólicas mixtas pueden ser útiles, pero también conllevan ciertos problemas. Y las condensaciones aldólicas mixtas, no sé por qué, aquí dejé esto así. Las condensaciones aldólicas mixtas son de mayor utilidad en síntesis cuando se cumplen normalmente uno de dos casos. El primero es que solo uno de los reactivos puede formar enolato. Obviamente, si podemos restringir la cantidad de enolatos que vamos a formar, restringimos inmediatamente la cantidad de mecanismos posibles por los que va a correr, ¿cierto? La cantidad de productos que vamos a formar. Y la otra opción es que haya diferencias significativas entre la reactividad hacia la adición nucleofílica de uno u otro reactivo. Vamos a ver un ejemplo. Veamos, por ejemplo, el formaldehído. El formaldehído es muy reactivo hacia la adición nucleofílica, por lo que suprime la autocondensación del otro carbonilo. O sea, si yo tengo acá formaldehído con cualquier otro aldehído y cetona, voy a, con el formaldehído, suprimir la autocondensación de este y voy a correr únicamente una condensación aldólica mixta, teniendo este como reactivo para la adición nucleofílica, ¿verdad? Otra cosa importante, y porque es útil, el formaldehído no puede formar enolato, así que estoy obligándolo a participar de cierta forma en la reacción. O sea, voy a obligar a que el enolato lo forme mi otro aldehído y ahí voy a tener el producto de condensación mixta que yo quiero, que va a ser 1 en este caso. Otra cosa también es que los aldehídos aromáticos no pueden formar enolato. Me imagino que entenderán que esto es porque para hacerlo habría que en algún momento romper la resonancia, ¿verdad? Y eso es muy desfavorable energéticamente. La autocondensación de cetonas es baja y, bueno, se han hecho muchas reacciones aprovechando todas estas propiedades que les digo para intentar tener menos productos o para manejar un poco la regioquímica de la reacción. Veamos otro ejemplo ahora entonces, el que le decía de los aromáticos, ¿verdad? Veamos este ejemplo. Tenemos el para-metoxibenzaldehído. Lo vamos a tratar con acetona, ¿verdad? Medio básico, agua y algo de temperatura. Fíjense que esta temperatura ya es suficiente para forzar la condensación aldólica. Ahora, en el caso de los aldehídos aromáticos, la formación del producto de condensación aldólica está muy favorecido energéticamente por resonancia. Porque si nos damos cuenta, recuerden que este no hace enolato, el enolato lo vamos a sacar de acá sí o sí. Si nos damos cuenta ahora vamos a tener todo el sistema conjugado pi del benceno más un doble enlace más el sistema pi del carbonilo. O sea, ahora vamos a tener un sistema pi muy extenso que va a ir desde acá hasta acá. Por lo que pueden ver la cantidad de posibilidades de resonancia que tenemos ahí y la estabilidad que confiere. Otra forma de asegurarse pocos productos es asegurar la presencia de un solo enolato en la solución. Y una forma es usando una base muy fuerte como el LDA, que es la diisopropilamida de litio, para sustraer protones alfa. En este caso lo que se haría es que, bueno, como el LDA es una base tan fuerte, voy a poner solamente una cetona o solamente un aldehído, un tipo de aldehído cetona, ¿cierto? En mi solución, voy a agregar el LDA y de esa forma me voy a asegurar de que todo el aldehído y toda la cetona, o sea, en forma cuantitativa en realidad y casi instantánea, se transformen en su enolato. Después entonces lo que sería lógico, si quiero hacer una condensación aldólica, sería agregar el siguiente reactivo para la condensación. Veamos un ejemplo. Vamos a partir con la 2,2 dimetil 3-pentanona. Vamos a agregarle nuestra base muy fuerte, ¿verdad? En THF. Y vamos a formar completamente el enolato. Una vez que ya tenemos completamente el enolato de interés en solución, vamos a agregar el otro aldehído y vamos a formar la condensación aldólica. En realidad en este caso sería la adición. Pero ustedes ya saben que aquí con temperatura también pasaríamos después a eliminar este grupo H y formar acá la chalcona, ¿sí? Vale. Eso en cuanto a condensaciones aldólicas, vamos a ver otro tipo de reactividad que pueden tener este tipo de compuestos que igual son muy interesantes y son muy útiles por lo demás. Así que vamos a ver. Como el enolato está en resonancia con la forma desprotonada del carbonilo, o sea, puedo tener, cuando yo desprotono mi cetona, puedo tener la carga negativa tanto en el oxígeno como en el carbono, ¿verdad? Ahí la resonancia va a estar haciendo su juego. Las cetonas, en realidad los enolatos, son fuentes de, son fuentes de carbonos nucleofílicos, ¿cierto? Son fuentes de pseudocarbaniones, podríamos llamarlos carbaniones. Y como son carbaniones y son bases fuertes también, ¿cierto? Pueden ser alquilados con halogenuros de alquilo vía SN2. Vamos a ver a qué me refiero.
Tenemos nuestra cetona normal, base fuerte, desprotonamos, vamos a formar el enolato, ¿verdad? O sea, vamos a desprotonar la cetona, esto podría por resonancia formar el enolato, ¿cierto? Y ahora con un reactivo, con un halogenuro de alquilo eficiente para este tipo de reacciones, vamos a forzar una SN2 y vamos a tener el producto de sustitución. Fíjense que cambiamos entonces el hidrógeno que desprotonamos por un grupo alquilo. Ahora acá hay un problema y es que, como ya se dan cuenta, como el intermediario también es el enolato, la alquilación compite con la condensación aldólica. Además, no siempre se puede limitar la introducción de un solo grupo alquilo, y esto disminuye al usar bases fuertes, pero rara vez es regioespecífica la reacción si es que la cetona es asimétrica. Así que siempre que tengan cetonas asimétricas, tienen que tener especial cuidado en cuántos productos pueden tener. Las alquilaciones de beta-dicetonas, como ya habíamos visto, que ese tipo de cetonas son especialmente ácidas, son especialmente buenas para formar ese carbanión, van a dar muy buenos rendimientos. Vale, atentos ahí entonces con la alquilación y recuerden que corre por el mecanismo SN2, así que en caso de haber posibilidades de isomería hay que tener en cuenta el cambio de configuración absoluta. Vamos a ver ahora qué pasa con otro tipo de reacción que sería la halogenación alfa de aldehído de cetona. Esta es una reacción importante. Se pueden halogenar los carbonos alfa reemplazando naturalmente un hidrógeno alfa por el halógeno a elección. La reacción que vamos a ver ahora está catalizada por ácidos y es regioespecífica para la sustitución de un solo hidrógeno alfa, por lo que tampoco afecta al hidrógeno del aldehído ni va a afectar a hidrógenos subsecuentes en el mismo carbono alfa. El intermediario enol es vital para este mecanismo, así que presten atención. Esta va a ser nuestra reacción general, ¿sí? O un ejemplo de reacción en realidad. Vamos a tomar nuestro aldehído de cetona, vamos a bromar en presencia de este solvente, ¿cierto? O sea, vamos a tener un solvente orgánico polar. Y vamos a sustituir hidrógeno por bromo. Vamos a formar el ácido también. Fíjense que como formamos ácido en la reacción y la reacción es catalizada por ácido, esta reacción es autocatalítica. O sea, la primera vez que las primeras moléculas que se rompan para formar esto lo van a hacer de forma más lenta, pero después con el tiempo ya cada vez va a ir más rápido por la autocatalización, la autocatálisis de la reacción. Veamos cómo ocurre el mecanismo ácido. Como es un mecanismo ácido y tenemos un enol de intermediario, lo primero que vamos a hacer es enolizar. Entonces vamos a protonar nuestra cetona con hidrógeno, esa protonación es rápida con protones, ¿cierto? Y luego vamos a abstraer un protón alfa con el agua que sería nuestra base. Después lo que toca es claramente un ataque nucleofílico. Entonces nuestro carbono negativo, ¿cierto? Va a atacar al bromo, entre comillas, positivo. Vamos a desplazar ese bromuro, ¿cierto? Va a salir, va a entrar el bromo al carbono. Y luego lo único que quedaría sería estabilizar esa cetona por desprotonación, ¿cierto? Vamos a desprotonar entonces este hidrógeno, vamos a entregar los electrones al oxígeno para que no quede positivo y vamos a obtener finalmente nuestro producto que es la bromoacetona. La reacción general en el caso que vimos arriba entonces sería cetona más bromo, me va a dar la bromoacetona y el ácido. Ahora, como les mencionaba, esta halogenación está limitada a la sustitución o abstracción de un solo protón alfa, así que vamos a ver un caso en el que no está limitada para eso. Pero antes tenemos que entender cómo ocurre esta misma halogenación en medio básico. Veamos cómo ocurriría en medio básico. Esta va a ser nuestra reacción, acetona más bromo en medio hidróxido, ¿cierto? En medio básico, voy a formar la bromoacetona, bromo negativo y agua. Primer paso entonces, como estamos trabajando ahora con base fuerte, ya no vamos a pasar por el enol, sino que vamos a ir directamente al enolato. ¿Cómo funciona con el enolato entonces? Abstraemos el protón alfa, formamos el enolato y el enolato ataca directamente entonces al bromo. Perfecto, tenemos nuestro producto que es la bromoacetona. Ahora, lo que les decía de hacer varias sustituciones de hidrógenos alfa tiene que ver con lo que vimos delante. Los halógenos geminales a un carbono alfa vuelven, como ya habíamos visto por efecto inductivo, más ácidos los hidrógenos alfa que tengan ahí. Entonces, ¿qué va a pasar? Si es que hacemos en medio básico nuestra primera sustitución,
después vamos a tener otros hidrógenos alfa que van a ser aún más reactivos que el anterior. Entonces vamos a ver qué ocurre. Como ya les dije entonces, los halógenos geminales vuelven los hidrógenos alfa más ácidos, por lo que no puede detenerse la reacción cuando la hacemos en medio básico en la monohalogenación. La reacción entonces va a quedar así. Vamos a tener nuestro aldehído cetona con 3 equivalentes de halógeno, 3 equivalentes, ¿cierto?, de hidróxido de base fuerte, en medio básico, ¿cierto?, todo esto. Vamos a formar la trialometilcetona, o sea, vamos a reemplazar los 3 hidrógenos alfa por halógeno, nuestros aniones, ¿verdad?, y el agua que forma la reacción. Ahora hay un problema. Las trialometilcetonas se rompen relativamente fácil en medio básico y forman un carboxilato y un haloformo. ¿Cuál es el haloformo? Yodoformo, cloroformo, bromoformo, o sea, el CHBr3, CHCl3, CHI3, ¿verdad? Esta conjugación de reacciones, o sea, cuando voy a hacer la halogenación en medio básico y luego voy a continuar, ¿cierto?, hasta la ruptura de la trialometilcetona para formar el haloformo, se conoce como reacción de haloformo. La conjugación de estas dos reacciones se conoce como reacción del haloformo, porque forma claramente el haloformo. Entonces veamos cómo funciona el mecanismo para esto. La reacción general va a ser mi cetona, halógeno. Aquí vamos a necesitar una molécula de hidróxido más que en el paso anterior, ¿verdad? Porque después de hacer la trialogenación, vamos a hacer la ruptura en medio básico. Y esto me va a formar un carboxilato, ¿cierto? Base conjugada de un ácido carboxílico, el trialometano, disculpa, mis aniones del halógeno y moléculas de agua. Veamos cómo ocurre el mecanismo de ruptura entonces. Lo primero que, bueno, antes de romper, claramente lo que hay que hacer es hacer las 3 halogenaciones alfa sucesivas, ¿verdad? Lo que les comentaba, la primera halogenación va a ser lenta, la segunda va a ser más rápida y la tercera va a ser instantánea. Entonces vamos a tener la trialometilcetona. Luego vamos a tener el ataque nucleofílico del hidróxido hacia uno de esos protones, ¿verdad? Disculpa, no hacia uno de esos protones, sino hacia el carbonilo. Y vamos a formar el producto de la adición al carbonilo. Esto ya lo vimos, es el producto normal para aldehídos de cetona, ¿cierto? Y luego lo que va a ocurrir es que vamos a expulsar el trialometuro. O sea, vamos a romper este enlace carbono. Mi trialometano, ¿cierto?, se va a llevar los electrones. Y el oxígeno va a cerrar el doble enlace. Vamos a formar entonces un ácido carboxílico y el trialometuro. Esta es una base fuerte. Y aquí lo que faltaría entonces para obtener nuestro producto final sería nuevamente protonar. Y esto se puede hacer de dos formas en realidad, o se puede pensar de dos formas. Si ya tengo un ácido acá y tengo una base fuerte, puedo directamente desprotonar el ácido con mi base. O bien podemos pasar por el equilibrio ácido-base del agua. Entonces vamos a abstraer protones con el hidróxido, ¿verdad?, al ácido carboxílico. Esto es rápido. Vamos a formar el ion carboxilato. El ion carboxilato y agua. Y por otra parte, al trialometuro lo vamos a protonar a partir del agua y vamos a formar el haloformo. Vale, espero que se haya entendido lo último. Vamos a ver ahora adiciones también a los compuestos alfa-beta insaturados. Aquí vamos a ver dos tipos de adiciones y aquí sería bueno que repasen un poco de cómo son las adiciones a dienos conjugados, porque vamos a utilizar el mismo tipo de nomenclatura para la reacción y no quiero que se confundan. Entonces, como visión general, los compuestos alfa-beta insaturados, o sea, cuando teníamos nuestro producto de la condensación aldólica, tienen dos sitios electrofílicos. Uno es claramente el del carbono-carbonilo, es como lógico, ¿cierto? Pero el otro también va a ser el carbono beta a mi carbonilo. Fíjense acá por resonancia cómo se mueven los electrones y cómo se deslocalizan las cargas, o cómo se localizan en realidad las cargas en este caso. Los nucleófilos fuertes, como el reactivo de Grignard, también como por ejemplo los hidruros, ejemplo hidruro de litio y aluminio, reaccionan preferentemente por adición nucleofílica al carbonilo, o sea, van a atacar directamente ese carbonilo, en vez del doble enlace, ¿sí? Los nucleófilos fuertes. A esto se le conoce como una adición 1,2. ¿Por qué se conoce como una adición 1,2? Porque vamos, a ver, para ese tipo de nomenclatura lo que se hace es tomar en cuenta todo el sistema pi. Entonces el sistema pi tiene 1, 2, 3 carbonos.
1, 2, 3, 4 átomos, disculpe. El sistema pi. El primer átomo sería el de los de carbono, ¿cierto? Vamos a hacer una adición 1, 2, entonces sería 1 y 2. O sea, los dos grupos van a entrar acá y acá. Esto se conoce como adición directa. Como les mencionaba antes, tiene la misma nomenclatura para las adiciones de dienos conjugados. Vamos a ver un ejemplo. En este caso voy a tener mi reactivo de Grignard, ¿verdad? Este sería mi carbono 1, 2, 3 en este caso. Veamos que el carbono nucleofílico, ¿cierto? Porque esto hay que pensarlo como un C-, magnesio 2+, bromo menos, ¿cierto? Entonces aquí tenemos carbono nucleofílico, importante ese carbono nucleofílico. Ese carbono nucleofílico entonces va a ser una adición 1, 2, o sea, carbono nucleofílico se va a unir al carbono 1, que es lo que tenemos acá, y después va a continuar en el segundo carbono terminando de cerrar la reacción. Esta adición es rápida, forma productos más inestables que la adición que vamos a ver ahora, pero está cinéticamente favorecida cuando usamos bases o nucleófilos fuertes, ¿vale? O sea, si tenemos una base nucleófilo fuerte, va a buscar el sitio más positivo, y en ese caso el sitio más positivo en realidad es el carbono que está directamente unido al oxígeno, lógicamente. Ahora, cuando tenemos nucleófilos débiles, la adición ocurre preferentemente en el doble enlace carbono-carbono, y esta reacción ocurre con intermediarios enólicos. A estas reacciones se les conocen como adiciones 1,4, ¿verdad? Porque ahora vamos a estar contando ya no en el mismo átomo, sino vamos a hacer 1, 2, 3, 4, ¿sí? 1,4, adición conjugada. ¿Qué tenemos acá en este caso? Primero, vamos a formar el enol, ¿cierto? Entonces protonamos 1 y adicionamos el I- en el 4. 4. Esto rápido, entonces el producto aislado por adiciones 1,4 van a ser cetonas, no enoles, por si acaso. Esta adición es lenta, pero conserva el doble enlace carbono-oxígeno, que es más fuerte que un enlace carbono-carbono, por lo tanto este producto está favorecido termodinámicamente, hay que tener eso en consideración. Vamos a ver un par de ejemplos con bases débiles donde ocurre esto. Tenemos nuestra chalcona y vamos a utilizar, ¿cierto?, como carbono nucleofílico el cianuro. Nuevamente contamos 1, 2, 3, 4, perfecto. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a equilibrio, ¿cierto?, cetonólico con ayuda del protón del ácido acético. Vamos a protonar acá, vamos a formar el enol hacia acá, vamos a atacar con el cianuro entonces mi carbono 4 y vamos a hidrogenar el oxígeno 1. Y luego por equilibrio cetonólico, ¿verdad?, vamos a pasar del enol nuevamente a la acetona. Lo mismo ocurre en el caso de abajo. Vamos a hacer la adición. Acá mi base débil, ¿cierto?, sería ese S- de esta molécula orgánica. Haríamos entonces la adición y formaríamos nuevamente la acetona. Ahora, cuando utilizamos como base, ¿cierto?, un carbanión y queremos hacer la adición a un alfa-beta insaturado, vamos a tener lo que se conoce como una reacción de Miguel. Y vamos a formar también enlaces carbono-carbono. Vamos a ver un caso. Eh, Normalmente para la adición de Miguel se utilizan carbaniones que vengan de enolatos. Entonces los enolatos son bases, ¿cierto? Y reaccionan por adición 1,4. O sea, lo que vamos a tener acá es lo siguiente. Vamos a ver en el ejemplo, la base, ¿cierto?, va a desprotonar. ¿Dónde va a desprotonar la base? No va a desprotonar el alfabeto insaturado, va a atacar la acetona. Y esta es una dicetona, por lo tanto, ese hidrógeno de acá es altamente ácido. Como tenemos ese hidrógeno de ahí altamente ácido, voy a desprotonar, voy a tener el carbono nucleofílico acá y puedo hacer finalmente, ¿cierto?, la adición. Ahora, ¿cómo corre esa adición? ¿Para dónde va a quedar, ¿cierto?, el enlace? Fíjense que no va a atacar al carbonilo, mi carbonilo está intacto acá, sino que va a atacar al alfa beta. Recordar que el carbono beta es un carbono electrofílico. Entonces vamos a ir de mi carga negativa al beta y vamos a cerrar ese enlace. Ahora, hay algo acá que tienen que tomar en consideración, porque nosotros vimos la posibilidad de hacer condensaciones aldólicas intramoleculares y acá en este caso vemos dos grupos cetona que están relativamente proximales, ¿verdad? Y que podrían cerrarse formando un ciclo interesante. Veamos qué pasa. Como les mencioné entonces, el producto del ciclo hexadiona anterior tiene potencial para una condensación aldólica intramolecular. La síntesis de derivados de ciclohexanona, o sea, cuando cerramos anillos de 6
a partir de este tipo de compuestos. Formamos ciclohexanonas, que son ciclohexanonas, ¿verdad? Mediante condensación aldólica, una vez que ya hemos hecho una reacción de Michel, ¿cierto? Se llama anulación de Robinson o anillación de Robinson. En inglés se conocen como Robinson annulation. Esto es por el latín que de annulus, de anillo, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer acá es formar un anillo. Veamos un ejemplo. Del mismo caso anterior, ¿cómo sería la anulación de Robinson? Base fuerte, ¿verdad? En presencia de calor. Vamos a ir primero por el producto de la adición aldólica y finalmente por deshidratación. En las condiciones de la reacción, ¿cierto? Tenemos la condensación aldólica y tenemos la anulación de Robinson completa. Los dialquilcuprato de litio también son buenas fuentes de carbaniones para este tipo de adiciones. Por ejemplo, se pueden hacer cosas de este tipo. En este caso, tendría mi alfabeto insaturado, ¿cierto? Aquí, litio, cobre, voy a tener 2R-, ¿cierto? Y voy a poder atacar así. ¿Verdad? Es exactamente el mismo mecanismo de lo que hemos visto antes. La preparación de dialquilcupratos la pueden encontrar en cualquier libro orgánico, no es tan especialmente complicado. Bueno, llegamos ya al final, vimos toda la materia, sé que fue caleta, lo siento mucho, ya estoy chato, si vuelvo a ver un aldehído y una acetona me retiro de la caga de carrera, así que vamos a hacer un pequeño resumen y con esto ya terminamos. En resumen, de las cosas que vimos, los aldehídos y las cetonas están en equilibrio tautomérico con su forma genol. Esto permite mecanismos de reacción ya fuera de la adición nucleofílica que vimos antes, ¿cierto? Porque ahora vamos a tener carbonos nucleofílicos, o sea, vamos a tener carbonos con carga negativa que van a buscar cargas positivas. Los hidrógenos alfa de un carbono alfa, ¿cierto?, a un carbonilo son ácidos. Esto se debe a efecto inductivo y estabilización por resonancia. Los sustituyentes vecinales a esos hidrógenos alfa afectan el pKa, los vuelven más ácidos. Las beta-dicetonas son especialmente ácidas por efecto de la resonancia que hay entre esos dos oxígenos. Al estar en solución un carbonilo, ¿cierto?, un carbono positivo y su enolato, su carbono negativo, puede ocurrir una adición y posterior condensación. A esto se conoce como condensación aldólica. Y la condensación aldólica da como productos carbonilos alfa-beta insaturados. Las condensaciones intramoleculares, las condensaciones aldólicas intramoleculares, están favorecidas para formar anillos de 5 y 6 miembros que son especialmente estables energéticamente. Existen condensaciones aldólicas mixtas, pero siempre que vayamos a utilizar una tenemos que tener cuidado por la cantidad de productos que pueden formarse. Una forma de controlar estos productos es utilizando o formando primero un solo enolato, o utilizando reactivos que formen un solo enolato, o utilizando reactivos que no puedan formar un enolato para tener cierto control de la reacción. Se pueden alquilar aldehídos y cetonas mediante un mecanismo clásico de sustitución nucleofílica bimolecular. Se puede halogenar un aldehído o una acetona, eso lo vimos por medio ácido y por medio básico. Cuando tenemos la halogenación en medio básico de una metilcetona, lo que en realidad vamos a tener es la reacción de aloformo, que es lo que mostramos acá. Que la metilcetona, ¿cierto? Vamos a ponerle ahí un 3, porque eran 3 equivalentes de esto. Ahí sí. ¿Cómo sería entonces la reacción de aloformo? Tengo mi metilcetona, 3 equivalentes de halógeno, 4 equivalentes de hidróxido, vamos a formar el aloformo y la base conjugada de un ácido carboxílico. Los compuestos alfa-beta insaturados finalmente pueden sufrir dos tipos de adiciones: la adición directa, que se conoce como adición 1,2, si es que el nucleófilo es fuerte, o la adición conjugada, que se conoce como adición 1,4, si es que el nucleófilo es débil. La reacción de Michel y la reacción de Robinson son reacciones útiles, necesarias en síntesis, y es bueno siempre tenerlas en consideración. Ahora les tengo un pequeño desafío como tarea para que apliquen todo lo que vimos, y es determinar qué productos van a formar estas reacciones y aparte proponer un mecanismo lógico para la formación de estos productos. Así que les dejo eso de tarea y lo conversamos, me comentan las dudas que tengan y todo. Recuerden darle like al videito, suscribir y compartir con sus amigos, y perdí de nuevo.